Bueno, entonces les decía que con este material que les preparé, es una tablita, se lo voy a mostrar ahora, se la voy a mostrar, déjenme ver. Ajá, entonces, ahí ya la tienen. Es una tablita en donde quiero que tengamos, fíjense, toda la el panorama, todo el panorama de cómo se organizan las oraciones subordinadas, ¿no? Entonces, la voy a mandar para que la tengan, nada más que era necesario que yo ahorita les explicara. Todo está en una página, todo está en una página. Debo aclarar que las que se incluyen dentro de esta tablita, ahorita la vamos a ir explicando, y con esta es que vamos a ir trabajando sobre el documento que les mandé, que fueron poquitas oraciones, unas 18 oraciones, ¿no? Ese documento que les mandé. Entonces, si se fijan, volvemos para que cuando en las oraciones aparezca un tipo de oración con las características que vamos a empezar a estudiar ahora, sepamos ubicarlo dentro de esta panorámica general, ¿no? Eh, el, voy a seguir utilizando los mismos colores que veníamos utilizando para el análisis de verbos. He decidido que con base en justamente en esta presentación de las distintas oraciones, sobre todo de las oraciones subordinadas, es que veamos algunos casos bueno, algunos ejemplos de sintaxis de casos. Esos son los que pongo en amarillo. Por ejemplo, ya aquí estoy escribiendo, si ustedes ven acá con amarillo, dice genitivo posesivo, dativo posesivo, etcétera. Ya lo vamos a ir verificando. Esto que está marcado en amarillo, entonces, hace alusión ¿a qué? A la sintaxis de casos. Lo demás tiene que ver con la sintaxis oracional. Entonces, fíjense, utilizamos nuestro mismo código de colores, decíamos. El sujeto en color azul, fíjense cómo todo va así, ¿no? Sujeto en color azul, el verbo, ahora va a ser muy importante el verbo, porque ahorita voy a ir expresando los distintos tipos de verbos que hay. En un principio, los dividimos ¿en qué? En verbos. Aquí tengo, aquí, hasta aquí abajo, el verbo copulativo, después vienen los verbos transitivos, bitransitivos. Ah, fíjense que aquí me faltó. Por eso es que se las envío después, se le envío después, luego, después quiere decir al rato, Graciela? No se preocupen. Luego, ya la edito para que quede todo en una sola hojita, pero quiero que se fijen entonces que esto tiene que ver con la misma construcción que tenemos de las horas, sí, la misma construcción que hay de las funciones sintácticas. Esto es, en una oración esté claro o no, o sea, esté gramaticalizado o no, esté sobreentendido o de manera explícita, tenemos sujeto. Bueno, excluimos las oraciones de los fenómenos de la naturaleza, las oraciones que ya habíamos dicho unipersonales. Esas las excluimos porque esas nada más requerían el verbo. Entonces, sujeto, luego el verbo, luego, en el caso que se requiera objeto indirecto, luego, la siguiente construcción va a ser, acuérdense, si es verbo ser, vamos a tener aquí un predicado nominal. Si es otro tipo de verbos que forman oraciones copulativas, predicativo, predicado nominal o predicativo, y bien para las oraciones transitivas, el objeto directo. Y al final tenemos el complemento circunstancial. Entonces, fíjense en nuestro código de colores, es el mismo. Ahora, me voy a ir, ahora que Graciela, perdón, que Aida, mañana vas a tener esta clase, nada más te comento así rápidamente, que estas son las oraciones que les mandé. Una de las razones por las que nosotros aprendemos el paradigma de declinación
siempre en estos casos, nominativo, genitivo, luego dativo, acusativo, luego el vocativo y el ablativo. Ese orden que nosotros aprendemos acá, que es más común para nosotros, creo en ustedes, Fifi, o corrígeme, no sé si también este es el orden tradicional que siguen, o es primero nominativo, vocativo, dativo, ¿cómo va? ¿Es el mismo orden que utilizamos acá? No, nosotros utilizamos nominativo, vocativo, acusativo, Ajá, genitivo, dativo y ablativo. exactamente. Entonces, fíjate, son 2 órdenes que tienen que ver, Aida, este que nosotros utilizamos tiene que ver con la sintaxis. Fíjate, es un orden sintáctico. Se le da importancia al sujeto, ¿no? Se topicaliza el sujeto, entonces va al principio. Luego del nominativo, que tiene, voy a hablar en casos, en razón de casos. Ah, y el orden que nos ha comentado Fifi tiene que ver más con la morfología, con la forma. Casos que son igual, el nominativo y el vocativo, luego el acusativo. Ah, fíjate, en un momento se iguala el dativo y el ablativo, ¿no? Entonces tiene que ver con la forma. Esto tiene que ver con la sintaxis. Ajá. Entonces, ¿por qué lo he puesto ahora aquí? ¿Por qué lo salto de un lado a otro? Porque esta es la forma en la que aparecen los casos. Esto es, fíjate, primero el nominativo que me da la función esta que puse aquí de sujeto y de predicado nominal. Después meten el genitivo, genitivo en tanto que modificador del nombre, pero puede ser de cualquier nombre, en tanto que los casos que se utilizan para enunciar un nombre, ¿te acuerdas que es nominativo y genitivo? Entonces, nominativo y después el genitivo pensando en el enunciado. Pensando en la sintaxis, primero el nominativo, ¿sí? Luego del genitivo, que ya dijimos que va junto al nominativo en razón de la enunciación, tengo el dativo. Entonces, el dativo y el acusativo van juntos en tanto que, fíjate bien, en tanto que la trascendencia de un verbo es el acusativo, o sea, sería el grupo de el sujeto y el grupo del acusativo, objeto directo. Si hubiera un objeto indirecto porque lo requiere el verbo, esto se coloca antes. Esa es una construcción más, vamos a decir, estandarizada. Luego nosotros decimos más clásica, ¿no? Se coloca antes del objeto, del acusativo, el dativo y el acusativo. Por eso así va el orden de la declinación nominativo y genitivo, pensando en el enunciado. Vuelvo a la sintaxis, dativo y luego acusativo. Y al final el ablativo, en tanto que complemento circunstancial. Si Aida, el vocativo lo excluyo porque acuérdate que es un caso que no tiene, que es el único caso que no es oracional, es más discursivo, más de carácter discursivo. Bien, entonces, fíjate este orden que está así de manera vertical y si yo paso de nuevo a la tablita, es el mismo orden, excluyó el verbo, este verbo es el núcleo, lo quito, pero si te fijas es el mismo orden, pero ahora horizontal, porque es la forma en la que se van a presentar las funciones sintácticas, ¿vale? Siempre las funciones sintácticas. Ahora, ¿para qué declinamos? ¿Cuál es la razón de la declinación? Recuerden que la razón de la declinación es las funciones sintácticas, la expresión de las funciones sintácticas que requiere un verbo, una acción verbal para su realización. Y lo primero que aprendimos, ¿no? Es que esas funciones sintácticas se expresan por medio de ¿qué? Se expresan por medio del caso. Déjenme darle acceso aquí ay, ya Pato ya le había dado acceso. Bueno, ya está ahí de nuevo, Pato. Entonces, se dan por medio de los casos. De manera así, general, decimos que el caso del sujeto es el nominativo o el caso del predicado nominal también es el nominativo, por eso está en color azul los dos. El caso del dativo
perdón, el caso del objeto indirecto es el dativo. El caso del objeto directo es el acusativo. Y el caso del complemento circunstancial es el ablativo, aunque en latín tengo otra forma de expresar los complementos circunstanciales, no nada más por medio de un caso, que es el caso ablativo. Vale. Entonces, ahora, volviendo a esta cuestión de la sintaxis, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener enseguida que estas funciones sintácticas que ahorita expresamos por medio de casos pueden expresarse por medio de oraciones. O sea, ahora vamos a tener una oración completa que funciona como sujeto, una oración completa que funciona como predicado nominal o predicativo, una oración completa que funciona como objeto directo y una oración completa que funciona como complemento circunstancial. Excluyo el objeto indirecto. El objeto indirecto no se construye por medio de, vamos a decir, podría ser, si pienso en las oraciones relativas, pero generalmente los casos que se van a construir, más bien, las oraciones subordinadas que van a expresar funciones son van a ser qué funciones. ¿Cuáles funciones? Las de sujeto, las de objeto directo, sujeto o predicado nominal, objeto directo y complemento circunstancial. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna preguntita? Ujú. Entonces, por eso yo les comentaba hace mucho, no sé si les hago un bien o les hago un mal, pero al menos en lo que toca al latín, a mis alumnos de latín o de griego, siempre les digo que mejor reestructuren la definición de oración subordinada y lo piensen como, más que hablar de esa oración que depende, o esa relación de dependencia entre una oración principal y una oración subordinada, que la piense en la subordinación, así, de manera sencilla, como una oración que cumple una función sintáctica. Una oración que cumple una función sintáctica. Esa es la subordinación. O sea, vamos a tener oraciones con función de sujeto, oraciones con función de predicado nominal, oraciones con función de objeto directo y oraciones con función de complemento circunstancial. ¿Vamos bien? Ahora, ¿de qué depende esto? ¿De qué va a depender? Porque si nosotros nos fijamos, aquí tengo, por ejemplo, bueno, depende naturalmente de algo que se llama tipología verbal. O sea, depende de una clasificación de los verbos, de acuerdo con qué, con su significado. Ahora va a ser una clasificación de los verbos por su significado. ¿Se acuerdan que ya habíamos estado clasificando los verbos eh, por, por las letras temáticas? ¿Se acuerdan? Y así había verbos de la primera conjugación, de la segunda, de la tercera conjugación, de la cuarta, había mixtos. Ahora, este tipo de clasificación que vamos a ver y que de alguna manera, si ustedes recuerdan, tiene que ver con esta clasificación que veíamos en un principio, ¿no? Que se veía en un principio como, déjenme ponerlo aquí con grisecito, un grisecito que se vea más fuerte, las oraciones transitivas, las intransitivas, que tengo que agregarlas acá, y después yo les empecé, y las oraciones copulativas, por aquí tengo creo que aquí no agregué sí, aquí están, las oraciones copulativas, o se llaman otro tipo de oraciones copulativas, estas que están aquí también, pero que son las que no utilizan en su construcción no llevan el verbo ser, sino, voy a hacerlo un poquito más grande, ¿sí? No llevan verbo ser, sino otros verbos. Incluso puede ser el mismo verbo ser, pero fíjense la diferencia. Aquí el verbo ser con el significado de ser, ¿no? Ser. Y acá el verbo ser con significado de existir.
¿no? Entonces, a estos tipos de verbos que no son los copulativos, se llegan a considerar intransitivos ontológicos, que me hablan ¿de qué? Me hablan de la existencia de algo, ¿no? Por ejemplo, hay o existen alumnos, ¿no? En el grupo. Hay un alumno, existe un alumno, ¿no? Hay árboles en la zona, existen árboles, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el verbo fío, el verbo maneo, surgir, ¿no? El verbo permanecer, algunos pasivos, ¿no? Aquí hay algún tipo de oraciones, entonces, algún tipo de verbos. Entonces, ya en un principio, esa clasificación que hacíamos de los verbos atendía ¿a qué? A los verbos copulativos, ¿no? A los verbos transitivos e intransitivos, y también yo les había hablado de los verbos bitransitivos, que habíamos dicho de los verbos bitransitivos, que estos eran verbos que en general eran los que significaban dar, entregar, otorgar, y que son verbos que naturalmente, ajá, van a requerir, como su nombre lo indica, bitransitivos de dos objetos directos. Aquí está, fíjense, en la columna, o sea, el sujeto de todos estos verbos, acá lo tengo, el sujeto va en nominativo, un nominativo con función de sujeto. El verbo transitivo o el verbo copulativo. El verbo transitivo requiere objeto directo, aquí está, y el verbo bitransitivo que requiere dos objetos directos, dos. Va a tener entonces dos acusativos, por eso se llama bitransitivo. Uno se llama, en sintaxis de casos, uno se llama acusativo de cosa y otro se llama acusativo de persona. En latín es doble acusativo. En español, el acusativo de persona, puede tener la función de un objeto indirecto. Pero en latín es doble acusativo, construcción de doble acusativo. Esta construcción de doble acusativo, ¿con quién va? Va con estos verbos bitransitivos, entonces, que significan dar, entregar, otorgar. Aquí tengo, por ejemplo, verbos como dar algo a alguien, anunciar algo a alguien, pedir algo a alguien, ajá, eh, enviar, ajá, algo a alguien, pasar, ajá, transmitir, y de nuevo enviar, dimito algo a alguien. Si no está el segundo acusativo, las acciones de dar, de anunciar, ahora que tú vas a impartir una clase, Aida, pues tú eres el sujeto. Tu clase va a ser el acusativo de cosa, la clase. Pero si no hay un acusativo persona, que es tus oyentes, ¿no? Los alumnos o ahorita quienes te van a evaluar, la clase no la puedes dar, ¿no? Aunque estés muy bien preparada, y estés muy guapa ahí dando la clase, no la puedes dar, ¿por qué? Porque necesitas a fuerza ese segundo argumento, que es el acusativo de persona, ¿vale? Entonces, en un primer momento, recuerden, ya empezamos a ver estos tipos de verbos cuando hablamos de los verbos copulativos, de los verbos transitivos, de los verbos bitransitivos, y aquí tengo otro tipo de verbo más. Yo también, esa transitividad, o sea, de alguna manera es transitividad, pero aquí se presenta doble. Y en el intercambio, en los verbos que significan intercambiar, por ejemplo, intercambiar, comprar o vender, ajá, en estos verbos vamos a tener, se llaman de intercambio o de 4 argumentos, son necesarios 4 argumentos. Recuerden que este cuadrito que tengo acá, solo este cuadrito, es más, lo voy a poner aquí para que se vea todo esto. Y lo voy a poner, ¿no? Entonces, ¿requieren qué? Requieren sujeto, ahí está, sujeto en nominativo, ¿no? Luego requieren
propiamente el verbo transitivo o un verbo bitransitivo o un verbo de intercambio. Ahora me voy a quedar en el verbo de intercambio, ¿no? Sujeto y verbo de intercambio. Como es un verbo de intercambio, requerirá dentro de la transitividad un objeto directo. ¿Y en qué caso va el objeto directo? Aquí dice en acusativo, pero también requiere un objeto indirecto. Ese verbo de intercambio requiere un objeto indirecto que va en caso dativo. Y también, aunque no se gramaticalice, a veces nada más se sobreentienden, requiere un cuarto elemento, acuérdense, 1, el sujeto, 2, el indirecto, 3, el directo, 4, un complemento circunstancial que se le llama ablativo de precio. Por ejemplo, si pido el verbo comprar, si digo el verbo comprar es yo compro hojas o un cuaderno, compro un cuaderno, ¿a quién? Al vendedor, ¿no? Al vendedor, compro al vendedor, aunque generalmente sobreentiendo el a quién se lo compro, pero no, si no hay alguien que venda, no puedo realizar la acción de comprar. Entonces compro al vendedor un cuaderno y en cuanto lo compro, y aquí está el ablativo de precio, lo compro en 40 pesos, vamos a decir esto, ¿no? Por lo tanto, estos son los elementos necesarios para que la acción se lleve a cabo. Entonces, ya desde un principio, cuando nosotros empezamos eh, a pensar en esta organización de los verbos en intransitivas, transitivas, intransitivas, bueno, copulativas, intransitivas y transitivas, y que los invité a dividir la transitividad en bitransitividad y en intercambio, más específicamente bitransitividad cuando hablamos de los verbos que significan dar, entregar, otorgar. Aquí en este caso dar una clase, ¿no? Puede ser con este cambio semántico, ¿no? Sí, o este préstamo semántico, intercambiar, comprar, vender e intercambiar. Cuando empezamos a hacer esa primera división, ya nos vamos metiendo en algo que va a ser fundamental, ya nos vamos introduciendo en algo que va a ser fundamental para entender la sintaxis oracional y la construcción de las oraciones subordinadas, que es que la tipología verbal. Entonces, volvemos a la cuestión de que una es la clasificación de los verbos por su forma. Acuérdense, en latín, verbos are, ere, ire, verbos de primera, segunda, tercera y cuarta conjugación, y por su significado, de manera general, aquí tenemos entonces los verbos copulativos, en general les llamamos así, los verbos intransitivos ontológicos, que son otros copulativos, otros que actúan como copulativos, los intransitivos frente a los transitivos, los bitransitivos y los de intercambio, ¿sí? Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, voy a leer algunas cosas. Sí, sí, a ver, déjenme ir por orden. Ajá. Sí, exactamente, Fifi. Lo de dar algo a alguien en español, estoy de acuerdo contigo, sí es objeto directo y objeto indirecto, pero ese sería bitransitivo, pero en latín se construyen con dos acusativos. Bien. Sí, puede ser parecida la bitransitividad al intercambio. Ajá. Nada más, nada más que vamos a considerar ahora que el de intercambio, para su realización, necesita forzosamente del ablativo de precio y del indirecto, ¿no? Entonces, la única diferencia tendría que ser la construcción en dativo, en lugar de doble acusativo, que es el bitransitivo, que presenta un objeto indirecto en dativo y un ablativo de precio.
¿no? Quizá en construcción. Ahora, no es lo es la presencia de estos elementos sintácticos necesarios para que se realicen las acciones. Yo pienso en el verbo comprar. El verbo comprar no es lo mismo que el verbo dar, porque el verbo dar es bitransitivo. Yo doy un café, por ejemplo, le doy un café a Ida. Si yo tengo el café, pero si no está quien recibe ese café, que en este caso va a ser Aida, la acción de entregar el café no la puedo realizar, ¿no? Si está ese segundo acusativo en latín, objeto indirecto en español, sí puedo realizar la acción de entregar el café. Pero observen, cuando tengo el verbo comprar un café, yo nada más nada más gramaticalizo esto, comprar un café, pero si ya pienso en la acción de comprar, la realización de comprar requiere el vendedor y requiere el con qué lo compré, el ablativo de precio. Porque si no tiene estos elementos, podemos decir, la transacción no se realiza. Hablo de la realización de acciones, ¿no? Yo puedo querer comprar una casa, ¿no? Y tengo todos los argumentos, todos. Hay vendedores de casas, hay comprador en potencia, que soy yo, hay casas en venta, hay vendedores y hay casas, ¿no? Ahí está. Pero me falta un argumento súper importante para que se realice la compra de una casa, que es ¿qué? El dinero, ¿no? Entonces, la acción de comprar la casa no la puedo realizar, ¿no? Generalmente gramaticalizamos nada más el sujeto y el objeto directo. Por eso se llegan a entender estas construcciones únicamente como transitivas. Está muy bien, transitivas. Se habla de intransitividad y transitividad, pero ahora, en razón de entender la construcción dentro de la sintaxis, o sea, el hecho de que haya dos acusativos en latín o el hecho de que haya un objeto indirecto, quizá en construcciones decadentes, cambia el segundo acusativo ya por un dativo, ¿no? Pero en el caso de que haya un complemento circunstancial que se le denomina ablativo de precio, en ese tipo de verbos que significan intercambiar, comprar y vender, ajá, puede ser es un elemento necesario, aunque no se escriba, aunque no se gramaticalice, aunque no se especifique, para que se realice la acción de comprar o de vender. Es muy importante. Ahora, pienso también en el verbo realizar. Por ejemplo, aquí en México, no sé, ya me dirán los demás, cada quien piénselo, pero aquí en México a veces utilizamos el verbo realizar en lugar del verbo vender, quizá en registros no tan formales. Decimos, ya realicé mi carro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya realicé o sea, qué quiere decir que ya lo vendí, ¿no? Entonces, pueden ser estos verbos o algunos verbos que suplen estos sentidos generales de intercambiar, de comprar y de vender. Por eso es que se hace esa pequeña, digamos, esa subdivisión dentro de la transitividad, de transitividad, bitransitividad e intercambio. ¿Mm? Eso en cuanto a. Bien, el verbo intransitivo ontológico. ¿Te acuerdas, Fifi, que una vez comentábamos, y creo que tú, tú y Lau nos explicaron en aquella ocasión, porque ya no me acordaba del nombre, del predicativo, ¿no? Entonces, es esa construcción copulativa también que se hace no con el verbo ser, sino con otro tipo de verbos. En las gramáticas, luego, a ese tipo de verbos copulativos, ¿qué une el copulativo? Generalmente el copulativo, como lo dice su nombre, copulativo, une al sujeto con una cualidad, con una predicación de ese sujeto. Entonces se hace a través del verbo es, ser. Pero el que predica no
una calificación, sino la existencia misma, cómo permanece, cómo se dice, cómo, en general, creo que lo habíamos entendido muy bien así en aquella ocasión, que es la misma oración copulativa, pero que no lleva estrictamente el verbo sum, sino otros tipos de verbos. Y a veces el verbo sum, pero con significado de existir. Por ejemplo, cuando decimos simplemente ego sum. Si yo digo nada más ego sum y no meto una cualificación, un predicado de que soy, estoy predicando la existencia nada más. Entonces se considera, bueno, se le llama nada más para comentarles el nombre, así en general, copulativos intransitivos ontológicos, ¿no? O intransitivos ontológicos. ¿Sí? Entonces aquí pongo algún tipo de existo. Ujú. Llego a ser, que habla de una construcción, una generación. Permanezco, como permanezco, y me dicen o me nombran, soy dicho. ¿Mm? Ahí sí, ahí sí, Ludo. Ahí sí es sería en ego sum magistra, ahí sí sería un sujeto, ahí sí sería claramente un copulativo. ¿Mm? Entonces, fíjense muy bien, esta primera clasificación que hemos dicho ahora, recuerden que es la que me va a servir para acercarnos a las distintas funciones a las distintas, perdón, a los distintos tipos de oraciones subordinadas que hay. Ahora, nos vamos a ir poco a poco para ver que la clasificación de los verbos por grupos semánticos va a ser fundamental en que el sujeto de una oración, por ejemplo, ahora hablando de sujetos, en que el sujeto de una oración no sea ¿en qué caso generalmente va el sujeto? En nominativo. No sea un nominativo. O sea, vamos a ver en qué tipo de verbos el sujeto no es un nominativo, sino va a ser un infinitivo. Va a ser una oración, fíjate, va a ser una oración que está en subjuntivo solo, o puede estar introducida con quoth más subjuntivo. ¿Y en qué tipo de verbos? Una oración introducida con ut, ajá, también con indicativo subjuntivo, generalmente son subjuntivos, ¿no? Pero pueden ir con indicativo o con subjuntivo. Les digo, el caso que por excelencia se considera el modo que por excelencia se relaciona con la subordinación es el subjuntivo. Pero podemos encontrar, como en este primer caso, infinitivos, aquí ya propiamente el subjuntivo con o sin quoth con subjuntivo nada más, o ut, que puede ir con indicativo con subjuntivo. Cuando no especifico subjuntivo, es que puede ir con indicativo o con subjuntivo, ¿vale? Entonces, ¿en qué tipo de verbos el sujeto no es un nominativo, sino es una oración de infinitivo, una oración de subjuntivo o de quoth con subjuntivo y una oración de ut, introducida por ut, más un verbo, el indicativo subjuntivo? Esto es en las construcciones, con los verbos impersonales, ¿sí? O con algunas expresiones impersonales, como por ejemplo pudiera ser necesse est, relicum est, ajá, mos est, consuetudo est. Ajá. Entonces, en este tipo, por ejemplo, veamos la primera, necesse est, nequesse est. Veamos aquí en nequesse est que el sujeto, ajá, no va a ser un nominativo. El sujeto va a ser ¿qué? Un infinitivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a encontrar construcciones que funcionan, construcciones subordinadas que tienen una función de sujeto? Pues las vamos a encontrar o con infinitivo, con más subjuntivo, con ut.
¿Y de qué dependen ese tipo de oraciones que funcionan como sujeto? De verbos que son impersonales o que son expresiones impersonales. Aquí les pongo algunos ejemplos. Si quieren, luego les doy una lista más completa. Ahora, si por el contrario en una oración tengo un verbo de suceso, estaría muy bien que en cada uno les pusiera su significado. Lo hago y lo subo. Por ejemplo, aquí, en el mismo significado, acquidit, que significa sucedió, o fieri potest, puede suceder, ajá, fieri potest, puede suceder, o sea, un verbo de suceso, aquí un ejemplo, o una expresión de suceso. ¿Qué va a pasar con estos verbos? Lo que va a pasar es que su sujeto seguramente no va a ser un nominativo, sino va a ser una oración introducida por quod o introducida por ut, ¿sí? Fíjense, entonces se va dando esas especificaciones de acuerdo con el significado del verbo, con el tipo de verbo. Por eso nosotros recurrimos a esta tabla que tiene que ver con qué, con esta tipología de los verbos. Vamos a explicar la tablita completa y después, ya en las oraciones, vamos a ir insertando cada uno de los ejemplos de las oraciones que les di, esas 18, y luego les voy a ir dando más y las vamos a ir clasificando de acuerdo con esta tabla. Hacemos una traducción y vemos esa qué tipo de oración subordinada sería. ¿Mm? Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, les pido que trabajen, si alguno ya lo trabajó, esperen un poquito. Si alguno ya lo trabajó muy bien, pero yo les pido que traigan en estas oraciones que les dejé, así como les comentaba, el análisis, de cada uno de los verbos y que los busquen en el diccionario. No nada más que sepamos el significado de los verbos, sino cómo se enuncian. Hagan ese trabajo, porque ese trabajo no nada más va a facilitar el análisis de la oración, sino aparte los va a hacer estudiar temas que ya vimos, ¿no? Entonces, vuelvo a la tablita. Ahora, ¿qué va a pasar con los verbos que expresan duda? Por ejemplo, aquí, no tiene que ir así este verbo. No, sí, 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 sí. Entonces son verbos de duda, verbos que expresan duda, o expresiones de duda. O bien el verbo avest, la expresión avest, que significa dista, falta para. Bueno, pues, ¿qué pasa con este tipo de verbos, estos tipos de verbos? Que el sujeto de estos tipos que expresan duda, dudo que, en general, ujú, el sujeto de estos tipos de duda o expresiones de duda van a tener un sujeto introducido por quin. Entonces, quin, la oración introducida por quin va a ser, esa oración va a ser el sujeto de un verbo de duda, de un verbo o expresión de duda. Ahorita quiero que vean esa relación, esos distintos tipos. Entonces, expresiones, perdón, verbos que en lugar de sujetos van a llevar una oración subordinada son los verbos impersonales o expresiones impersonales, los verbos de suceso o expresiones de suceso, los verbos de duda o expresiones de duda, el verbo avest, los verbos copulativos y algunos intransitivos ontológicos, porque en estos el sujeto puede ser nominativo, como lo hemos estudiado, o bien puede ser un infinitivo. Un infinitivo. Entonces, este tipo de oraciones son las que se llaman subjetivas. ¿Cuáles son las oraciones que funcionan como sujeto? Las oraciones de infinitivo con impersonales y copulativos,
las oraciones de subjuntivo con impersonales o las introducidas por quoth. Fíjense, quoth con subjuntivo, igual aquí quoth, me sirve tanto para los impersonales como para los verbos de suceso. ¿Ya vieron? Está quoth con subjuntivo y aquí quoth de nuevo. Entonces, ¿de qué depende el que sean estrictamente, que tengan estas formas? ¿De qué va a depender? De esta tipología verbal, ¿sí? De estos tipos de verbos. Ahora se trata de ir, les digo, clasificando los verbos por sus significados. ¿Bien? Ahora, quedamos que estos que están aquí en color gris, pues son verbos que no requieren una oración o no subordinan ninguna oración, o sea, sus elementos sintácticos no son oraciones subordinadas. Pero dentro de la transitividad, ya incluso ahora comentábamos nuevamente, nos ayudaba un poco Fifi con algún comentario, comentábamos que, pues en todo caso, tanto la bitransitividad como el intercambio, pues son verbos transitivos, también son verbos transitivos, sí, pero son verbos que en su forma van a presentar no solamente trascender una vez en el acusativo de cosa, sino trascender dos veces en el acusativo de persona. Y el de intercambio, aparte del objeto directo, que ya de por sí indica la transitividad, requiere otros dos elementos que hace que más específicamente se le llame intercambio y no transitivo, pero es dentro de la transitividad. Ahora, fíjense bien, dentro de la misma transitividad voy a tener ahora una gran, si se fijan, una gran gama, una clasificación un poquito más rica de esa transitividad. No tampoco es mucho, ¿no? Pero ¿cómo los voy a desarrollar? Bueno, primero, verbos causativos. Ya habíamos estudiado que los verbos causativos, ¿se acuerdan? No son los verbos en los que un sujeto realiza la acción, sino hace que otro la realice. Y en ese sentido hablábamos de que hay perífrasis causativas. Esas perífrasis causativas hacen que, ¿qué? Que estos verbos, en este caso el verbo facio o induco, el verbo curo, el verbo facio, efficio, induco, impello, el verbo iuveo o cogo, se construyan o se ayuden, se auxilien de participio presente, entonces dirá aquí facio más participio presente, induco más participio presente, curo más gerundivo, facio, efficio, induco o impelo, más ut con subjuntivo, iuveo, cogo, más infinitivo, ¿no? Entonces, con estos 4 verbos que se van a auxiliar de formas, sobre todo son formas nominales que se declinan, acuérdense, el participio, el gerundio y el infinitivo. ¿Mm? Con estas 4 perífrasis causativas, tengo una suerte, en español serían, como lo indica claramente su nombre, sería un verbo, sería el mismo verbo, la misma forma verbal, un verbo, una perífrasis verbal, ¿no? Una perífrasis verbal me habla de 2 verbos que intervienen en un solo verbo, en la realización, en una sola realización, en una sola acción. Por ejemplo, si yo digo hago que viva, ajá, entonces tendría, o hago que estudie, ajá, entonces tendría que utilizar el verbo facio, estos como auxiliares y estos como verbos, entonces ya serían verbos, los verbos que están en conjugación, estos auxilian a estos. Pero en latín, como están completan
el significado de hago qué hago, todavía falta, qué es lo que hago, cuido qué, o me preocupo de qué, cuido qué, ordeno qué. Entonces, a estos ya se les va a conocer como construcciones completivas, o sea, que funcionan como un objeto directo. Por eso las estoy poniendo en color aquí, estas 4, en color morado. Aquí se los voy a poner es que color morado es muy fuerte, se me va a tapar todo. Bueno, se los voy a poner aquí con un lilita más, más. Creo que va a parecer gris. No, ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ahora fíjense que hablo de este tipo de oraciones, ¿no? Este tipo de verbos que actúan, digamos, como un auxiliar en estas que se llaman perífrasis causativas, ajá, que se van a completar su significado por medio de formas verbales, que son nominales, por lo tanto, esto también ya se le llama subordinación oracional. Una subordinación que se presenta en participio presente, en gerundivo, con ut más subjuntivo o en infinitivo, y que va a completar, como si fuera un objeto directo, ¿a quién? A los verbos facio, induco, puro, facio, eficio, induco, impelo, iuvio y co. Estas perífrasis causativas ya las habíamos mencionado, ¿no? Entonces, con estos, digamos que se introduce esa noción de subordinación, esa noción de completar el significado de un verbo, pero no por medio de casos, sino por medio de oraciones. Ahora, ¿cómo sé que estas oraciones, cómo sé que son oraciones subordinadas? ¿Cómo sé que en sí se construyen o su formación se considera oración? Porque son verbos, aunque sean verbos nominales. El participio presente es un verbo nominal que se declina. El gerundivo es un verbo nominal que se declina. El infinitivo se declina, acuérdense, ¿no? ¿Cuáles son? Por eso es importante, siempre, y de verdad, ahora sí, esto que les digo, no lo tienen presente, váyanse a estudiarlo, ya lo vimos. Que ustedes tengan muy clara esa diferencia que hay entre las formas nominales, cuáles son los modos nominales del verbo y cuáles son los verbos personales. Recuerden que las formas nominales son los adjetivos verbales, participio presente, participio perfecto, gerundivo y participio futuro, y los sustantivos verbales, que son los infinitivos, el gerundio, el supino, ¿no? Entonces, que tengan presentes cuáles son esas formas verbales. Entonces, perífrasis causativas. Entonces, fíjense, esta tablita, entonces, de nuevo, aquí en el centro, esta parte que tiene en color rojo, es la que me va a dar los tipos de verbos en los que se hace necesario que el sujeto sea no un nominativo, sino una construcción subordinada, y que el objeto directo no sea acusativo, como aquí acusativo, es más, aquí 2 acusativos porque es bitransitivo, aquí un acusativo, como lo hemos estudiado, habíamos estudiado que el caso que complete el significado del verbo es un acusativo, sino que sea una oración participial, una oración con gerundivo, una oración con ut más subjuntivo y una oración de infinitivo, ¿no? Vamos a ver enseguida, bueno, no enseguida, después de la explicación de este cuadrito, vamos a empezar. Sí, desde luego que la voy a mandar, Ludo, no te preocupes, la tablita la van a tener ustedes, porque va a ser como su guía, ¿no? Como una forma en donde como si fuera el closet, ¿no? Como si fuera un mueble, en donde después de traducir una oración, siempre que hagamos el análisis y la traducción de una oración, siempre me van a decir en qué cajoncito va.
¿En qué? De todos estos cajoncitos que tenemos. ¿Sí? Digo, a lo mejor al principio nos cuesta más trabajo identificarla, pero después las vamos a identificar ya con más seguridad. Pero todas los vamos a ir vaciando en estos cajoncitos. Ahora, quiero que se fijen, antes de seguir con la siguiente, antes de seguir con las otras tipos de verbos, con los otros tipos de verbos a partir de los serviles, quiero que ustedes se fijen que ahorita estamos viendo este tipo de verbos, ajá, estamos viendo este tipo de verbos para tipo de verbos, tipología verbal, acuérdense, para ver que del tipo de verbo dependen las construcciones de sujeto y las construcciones de objeto directo. Fíjense, generalmente son esas, sujeto y objeto directo. Aquí no me he metido con predicados nominales, no me he metido con predicativos. Función de sujetos, o sea, por eso se les llama oraciones subjetivas y oraciones objetivas, ¿no? Oraciones que funcionan como sujeto y oraciones que funcionan como objeto directo. ¿Mm? Bueno, a estos dos tipos de oraciones que son importantes porque completan al verbo, o sea, me indican quién realiza el verbo y me indican y completan el sentido, el significado del verbo, se les llama completivas, completan al verbo. Entonces, las completivas van a ser subjetivas, las completivas del verbo van a ser subjetivas o van a ser objetivas. Fíjense entonces que la clasificación de los verbos, nuevamente, esta tipología del verbo, fíjense bien, ajá, es fundamental para distinguir esas oraciones completivas, las subjetivas y las objetivas. Porque si ustedes se fijan después acá en la columna del complemento circunstancial, fíjense que está vacía. Eso no quiere decir que no haya oraciones subordinadas que funcionan como complemento circunstancial. Desde luego que hay, y hay varias, pero estas oraciones que tienen la función de complemento circunstancial, luego se llamarán oraciones subordinadas circunstanciales, esas sí que no dependen del tipo de verbo. Fíjense muy bien, las oraciones, repito, las oraciones que dependen, las oraciones subordinadas que dependen del tipo de verbo, sean impersonales, sean de suceso, sean de duda, sean causativos, sean serviles, sean de pensamiento, sean de lengua, todos estos tipos de verbos, estas clasificaciones van a ser imprescindibles para ver las oraciones completivas, completivas con función de sujeto y completivas con función de objeto directo. ¿Sí? Hasta aquí, no sé si alguien quiera preguntar algo. Ay, ¿quién está? ¿Malcu? Sí, profe, buenas. Malcu. Bueno, reflexionando con la enseñanza que nos impartió, yo puedo decir de que usted mencionó de que hay oraciones que funcionan como nominativas, Ajá, como objeto directo. ajá. Entonces, en un párrafo, probablemente tendremos que identificar cada oración, qué función tiene. Así es, Malcu. Luego, profe, las oraciones nominativas, Ajá, vamos a identificarlas, soy sí, solo sí. Vemos, como estamos viendo en el cuadro, ¿no es cierto? Un infinitivo, ajá, o bien un quod más un ajá, juditivo, exacto. más el verbo, ¿no? Sí, O bien un quod más el verbo, expresiones de suceso o ajá, suceso. exacto, Entonces, Malcu. eso sería el grupo de las oraciones nominativas, ¿no es Ajá, cierto? de Ya, perfecto. nominativo, o sea, subjetiva. Sí, muy bien, Malcu. Ajá.
Luego están las oraciones objetivas, ¿no? Ajá, ajá, De objeto directo. Entonces, esas serían las que estamos viendo en el cuadro, ajá. donde están el más en el apartado, en la columna de, Estas, ¿verdad? de, ajá, claro, esas. Ajá. Sí, que acuérdate Entonces, que tienen como verbo principal que estos verbos, específicamente estos que entran en las perífrasis causativas, que son estos 4 grupos que significan hago que, cuido que, ordeno que, ¿no? ujú. Sí, Malcu, muy bien. Perífrasis causativas quiere decir que va a haber dos o más predicados, ¿no es cierto? No, acuérdate que las causativas se llaman causativas, Malcu, porque Ujú. el sujeto no realiza en sí la acción, sino da una orden para que otro la realice. Ya. Ujú. Ajá. Bueno, Yo no repruebo a alguien, hago que otro lo repruebe. Hago que Aida ujú. repruebe a Malcu, no repruebo a Malcu, hago que lo repruebe. Eso es un verbo causativo, Ah, ya, ya. O sea, no está en función del sujeto, sino de un tercero, se puede de decir. una tercera persona, exactamente. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 Entonces, esas las son las oraciones, perífrasis. Por ejemplo, las... si tú te fijas en ordeno que traiga, no es que yo voy a traer algo, sino yo ordeno que otro traiga algo. mm, mm, Esos, ah, ahora sí te ese entiendo. tipo de verbos, por ejemplo, cuido que, ujú, o me preocupo de que, ujú, Ujú, eh, yo no, me preocupo de que estudies. Yo no estudio, yo no realizo la acción de estudiar. Quien va a estudiar eres tú, pero voy a es- cuidar esa acción. O sea, no es ujú, que yo realice directamente una acción de un verbo, sino sí va a estar involucrada una tercera persona. Ajá. ujú. ¿Sí, Malcu? Está mencionando que las oraciones objetivas o bien van a ser con perífrasis causativas Ajá, o bien con lo que has marcado en plomito, ¿no? ajá. Copulativo, intransitivo autológico, transitivo, bitransitivo. Estas, Entonces, Malcu, las ujú, marqué aquí. Estas las marqué aquí porque fueron las primeras, ajá, el primer acercamiento que tuvimos a la tipología de verbos. O sea, al principio, muy al principio, antes de subdividir en ujú, oraciones oraciones impersonales, de duda, de suceso, antes de hablar en estos tipos de oraciones, de verbos que ya vimos acá, impersonales, de suceso, de duda, lo primero con lo que un alumno se involucra es, sin pensar en la forma de los verbos, pensando en el significado de los verbos, aprendes a dividir los verbos en verbos ujú. copulativos, en Ah, verbos ah, intransitivos y en verbos claro. transitivos. Ujú, Estas tres clasificaciones, claro, después vimos la subdivisión de la transitividad, ¿no? Más ujú. Ah, ya, ya. específicamente, la bitransitividad y el intercambio. Cuando yo hablo de esta primera división de verbos, de Ujú, estos primeros tipos de verbos, el sujeto generalmente puede ser un nominativo, como lo hemos estudiado con las declinaciones, y el objeto directo, un acusativo. La cuestión es que ahora, al entrar con todos estos verbos, esta nueva subdivisión, no subdivisión, esta nueva expresión, ahora decimos, de las funciones, no con casos, sino con oraciones, se da por el tipo de verbo. ¿Sí, Malcu? ujú, Entonces, ujú. ahora las funciones no se van a realizar con los casos, sino con oraciones. Claro. ¿Sí, Sí. Malcu? Pero fíjate Ujú, cómo es lo mismo. La cuestión en la lengua siempre va a ser la expresión de esas funciones sintácticas, siempre, sean por medio de casos, sea por medio de oraciones. Y por medio de casos, ¿qué verbos? Los que hemos estudiado, los copulativos, los intransitivos y los transitivos. Ahora, dentro
de la transitividad, fíjate cómo dentro de la transitividad tengo las perífrasis causativas, porque yo puedo decir que hago hago un poema. El verbo hacer como comodín de lo que quieras, o hago un pastel en lugar de preparar, ¿no? Hago algo, ¿no? Facio. Ujú. Pero ahora puedo decir, hago que Malcu haga, hago que él haga, hago que él prepare, hago que él traiga. Entonces se convierte en algo causativo. Por eso va a utilizar una subordinada de participio presente, de gerundivo, de ut con subjuntivo o de infinitivo. O sea, estos verbos ahora no funcionan como verbos principales, como verbo nuclear, al decir, hago el bien, cuido a un niño, por ejemplo, guío algo, por ejemplo, digamos, la ceremonia, ¿no? No se trata de esto. Ahora se va a tratar de un verbo por el cual que me sirve como intermediario, digamos, ajá, que me sirve para hacer que quien realice la acción no sea el sujeto mismo, sino otro. No, otro. Claro, Sí, comprendo. Graciela, sí, desde luego que vamos todas, es más, ya hay un ejemplo de cada una en las que les he puesto. Y vas a ver que es más fácil. Mira, finalmente esta es la teoría. Yo quiero que ustedes la vean, que vean esta teoría y que tengan aquí ya preparado este cuadrito, así como el de los verbos, el de la flexión del verbo, los mandé a esa tabla de conjugación de las 3 columnas. Quiero que esta sea la columna, digamos, donde van a tener el tipo de oraciones que construyen su sujeto, no con el tipo de oraciones que funcionan como sujeto de específicos verbos y que funcionan como objeto directo de específicos verbos. Y por eso te digo, cuando hagamos la traducción de esas oraciones, las vamos a ir acomodando en cada uno de estos cajoncitos. Vamos a poner atención en qué tipo de verbo es y por lo tanto, fíjense cómo la construcción es esta. Ahora, va a ser mucho más fácil identificarla. Van a ver que sí, van a ver que sí. Yo creo que ahora se nos va a agotar el tiempo con que yo termine de ver esta tablita y después, mañana, mañana quiere decir el viernes, vamos a ir vaciando, ya vamos a ir clasificando, analizando, traduciendo y clasificando. Y de ahí, Graciela va a hacer este trabajo. Este trabajo es el que nos va a ocupar en los pocos días o muchos días que nos queden. Ya veremos cómo nos organizamos, ¿no? Siempre relacionadas con esta clasificación. Digamos que aquí está la teoría, ¿ya? Bien. Sí, Ludo, la voy a mandar. Sí la mando hoy mismo, lo juro, aunque sean las 12 de la noche, la tienen ya ahí. Ahora, Malcu, de nuevo, Malcu. Otra consultita, profe. En estas perífrasis causativas, en la primera tenemos facio induco, ¿no? Entonces, necesariamente va a ir con un participio presente o Ajá, indistintamente puede ser con no. gerundio. Siempre va junto con pegado. Cuando tú veas el verbo facio más un participio presente o el verbo induco más un participio presente, el participio presente es el que ahí está funcionando como objeto directo. Ya, ¿Sí? claro. Cuando veas Entonces, curo y el después verbo del curo verbo curo haya un gerundivo, ahí también. no va a ser Ya. un acusativo, va a ser un gerundivo. Ajá. Entonces, el Aquí gerundivo va a quizá funcionar puede como. estar más fácil, Malcu, porque acuérdate que estos se declinan, ¿sí? Pero fíjate, en el tercer caso tienes facio, eficio, induco o impelo. Con estos 4 verbos, que se van a traducir como cuido que,
Si yo te digo, ¿qué cuida? Cuido que qué, cuido que qué, cuido que, no va a ser cuido algo, sino cuido Ujú, que, que más una acción. Cuido que vaya, cuido que cambie, cuido que estudie, como vigilo. ¿Sí te fijas? Ajá. ujú, Bien, en muy ese bien, caso, ¿cuál va a ser lo que complete al verbo? Ut más subjuntivo. ok, Y lo mismo va a pasar con el verbo lluveo. Si tú tienen el verbo lluveo, ¿cuál va a ser el verbo que complete al verbo lluvio y al verbo cogo? Va a ser un infinitivo. Se tienen que acostumbrar a que los verbos van a ser completados, el significado de los verbos se va a completar por medio de un participio presente, de un gerundivo, de ut con subjuntivo o de infinitivo. Sí, Graciela, fíjate, ahorita quiero que tengan aquí todo el panorama. Quiero que vean el panorama, así cuáles son todas. Y ahorita fíjense, en ese panorama me estoy centrando en las completivas que funcionan como sujeto y las que funcionan como objeto directo. Estoy dejando de lado las de complemento circunstancial, porque las de complemento circunstancial no dependen del tipo de verbo. Esas no. Las que dependen del tipo de verbo son las de sujeto y las de objeto directo. ¿Sí? Entonces, por eso me estoy centrando en ellas. Ahora, desde luego que el verbo facio es un verbo transitivo, pues desde luego que es un verbo transitivo, ¿sí? Desde luego que es un verbo transitivo, porque puedo hacer algo, ¿no? Hago algo, hago un vestido en lugar de cosa. Acuérdense que el verbo hago también el verbo facio y el verbo hago, igual en español, es un verbo comodín, ¿no? Es un verbo comodín que luego suple a muchos. Yo no sé, voy a hablar del español de México porque pues es el que conozco. Un poquito conozco el estándar, el de España, porque es nuestro estándar, nuestra norma, ¿no? Pero hablo del verbo, el verbo hacer en el español de México. Por ejemplo, aquí a veces no especificamos, esto no lo debería grabar, pero lo voy a grabar ahí. Esto no lo debería grabar, por el tipo por los ejemplos. Pero acá ese verbo suple, a ese fenómeno se le llama luego supletivismo, suple a muchos otros, es un verbo comodín. Por ejemplo, yo digo, hago un pastel en lugar de decir preparo un pastel, hago un ensayo en lugar de decir escribo un ensayo, eh, te hago el día en lugar de decir te alegro el día, ¿no? Este, no te hagas en lugar de no desatiendas o no ignores algo, ¿no? No te hagas, Aida, ¿no? No ignores no me ignores, sí, no me ignores, eh, sí, no me ignores. Es que iba a decir otro registro popular también, ¿no? Pero incluso nosotros decimos, híjole, perdón, pero decimos, me estoy haciendo, ¿no? Me estoy haciendo. Y cuando decimos me estoy haciendo, sabemos específicamente qué me estoy haciendo. O sea, que indica que ya quiero hacer pipí o que quiero hacer popó, ¿no? O sea, utilizo el mismo verbo hacer. Pues el mismo verbo hacer es muy empleado también acá como verbo nuclear Malcu, es ese verbo que significa hacer y es sumamente transitivo. Creo que es el más transitivo de todos. Ahí está el verbo hacer. Pero también es un verbo causativo en el sentido de que hago qué, o sea, se utiliza con esa perífrasis para expresar, no que yo lo hago, sino hago que otro cante, hago que otro aplauda, hago que otro brinque, hago que otro juegue, ¿sí? Me expresa esa acción que no depende del sujeto, sino como dices, de un intermediario, de una tercera persona. ¿Sí, Malcu? Para eso sirven estas perífrasis causativas. Lo que a veces vemos un poco extraño es que en español, y queda muy claro en español, que en español hablo de una sola forma verbal. Se tendría que ser una sola forma verbal. Cuando digo,
debo estudiar, no es el verbo deber y después el verbo estudiar, es un solo verbo, es el verbo estudiar agregando la acción de obligación, de deber, ¿no? O sea, en español queda muy claro que es un solo verbo, es una perífrasis, es un rodeo para expresar la acción de obligación. Pero en latín, ese verbo deber se considera verbo nuclear, estos verbos se consideran verbo nuclear, verbo principal, que se completan por medio de estos. O sea que a esto en latín se le llama subordinación, a esto. Funcionan como objeto directo de quién? De estos verbos. Se considera subordinación. En español no, en español se trataría del mismo verbo. ¿Sí, Malcu? Lo vamos entendiendo muy bien, lo vamos entendiendo muy, muy bien. No es nada sencillo, pero quiero ganar que el que de verdad se vayan con esta idea que ya la expresó muy bien Malco, que es que dependiendo el tipo de verbos, entonces, y que ahorita la transitividad la estamos desglosando, dependiendo de este tipo de verbos, depende de este tipo de verbos para que los sujetos no sean nominativos, sino sean oraciones. Y para que los objetos directos no sean acusativos, sino sean oraciones. ¿Sí? De eso va a depender. Ahora fíjense, voy a clasificar otro tipo de verbos transitivos y que entran en esta misma noción de los verbos causativos, fíjense, porque son los verbos serviles. También se les llama verbos modales, ¿no? Serviles o modales, que, como su nombre lo indica, se sirven de otro verbo. Fíjense bien, igual estos 4 causativos, bueno, estas 4 construcciones causativas, se están sirviendo de otro verbo. Bueno, pues los serviles también. En español decimos deber, tener, poder. Deber, deber, tener y poder, ¿no? Entonces aquí tenemos deber, tener, en el sentido también del deber, poder. ¿Mm? Bien, entonces, debeo, habeo, possum. Las construcciones serviles, impersonales, licet y oportet, está permitido y conviene. Conviene. Entonces, estos van a tener objeto directo, son transitivos, van a tener objeto directo, pero cuidado, no es que debo algo, es que debo cantar, debo jugar, debo estudiar, ¿sí se fijan? Lo mismo con habeo, indicando, dicen ahora, un poquito más fuerte el deber. Ahora el verbo tener está supliendo al verbo deber. Hablo del español. En latín, tengo, ¿no? No digo tengo, por ejemplo, tengo una casa o tengo un perro. Ahora voy a decir, tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que dormir, ¿no? O sea, se van a completar con un infinitivo. ¿Se fijaron? Por eso hago la construcción. Debo estudiar, tengo que estudiar, puedo estudiar. Y lo mismo, está permitido estudiar y conviene estudiar. Fíjense bien. Entonces, estos verbos serviles, ¿cómo voy a expresar el objeto directo de estos verbos serviles? ¿Cómo lo voy a expresar? No con un acusativo, sino con un infinitivo. ¿Sí? Se llama infinitivo concertado, luego vemos esto de concertado. En el diccionario, a veces aparece, por ejemplo, en el tipo de verbos de percepción, fíjense de nuevo que va a ser otro tipo de construcción transitiva. Fíjense bien. Entonces, en los verbos de percepción sensible, audio, video, sentio, percipio, oigo, veo, siento, percibo. En estos verbos de percepción, observen,
Puedo decir que oigo algo, oigo algo, pero también a veces funcionan de manera intransitiva. Por ejemplo, tengo la facultad de oír, tengo la facultad de ver, tengo la facultad de sentir y de percibir. Si le digo a alguien, ¿oyes? ¿Oyes algo? Pues sí, sí oigo, ¿oyes? Cuando nos dicen, ¿oyes bien? ¿No? ¿Escuchas bien? Sí, sí escucho. No nos preguntan si escuchas algo en particular. Entonces el diccionario a veces nos dice que tienen construcciones intransitivas y transitivas. Pues bueno, cuando esos verbos de percepción son transitivos, trascienden, o sea, su objeto directo puede ser un infinitivo. ¿Mm? Oigo cantar, oigo que canta, oigo que llora, veo que camina, siento que se aproxima, percibo que no habla. ¿Sí se fijan? Entonces, pueden estar construidos con infinitivo. ¿Qué función va a tener este infinitivo? De nuevo, ¿qué función tiene este infinitivo? Va a tener una función de objeto directo. Va a ser un objeto directo. Ujú. De nuevo, fíjense cómo están en la columna de objeto directo. Entonces, esos van a ser los verbos de percepción. Luego viene un grupo que generalmente se presenta junto, ¿no? Yo ahora los de lengua, que también se les llama verbos de comunicación, los verbos de cabeza, que también se les denomina verbos de entendimiento, y generalmente se hablan de verbos de lengua, de cabeza y de corazón, que los de corazón son los verbos afectivos. ¿Por qué? Porque estos verbos de lengua, por ejemplo, afirmo, comunico, eh, considero, describo, digo, narro, nego, permoeo, escribo. Estos verbos que significan decir y sus sinónimos, decir, afirmar, confirmar, referir. Los verbos de entendimiento, fíjense algunos que pongo acá, cogito, cognosco, credo, ignoro, nescio, nosco, puto, requiro, schio. Estos verbos y los verbos afectivos, aquí pongo gaudio, nada más puse gaudio, ¿no? Me alegra. Generalmente pueden tener un objeto directo en infinitivo. Entonces, por eso se dice verbos de lengua, cabeza y corazón con infinitivo. Pero también los verbos afectivos, los últimos, aparte de completarse con un infinitivo, se van a completar con el nexo quos más indicativo o con el nexo quos, el mismo, más subjuntivo, quos con indicativo o quos con subjuntivo. Va a ser más fácil identificarlos en la práctica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esos tres tipos de verbos, lengua, cabeza y corazón. Porque, ¿qué pasa con los verbos? Hay otro tipo de nexo, por ejemplo, va a ser el nexo quominus, fíjense aquí, el nexo quin y el nexo ne, que introducen objetos directos de verbos que significan ¿qué? Impedimento, impedo, obsto. ¿Mm? Los verbos cuyo objeto directo se introduce con el nexo ne, que se traduce por qué, con el nexo ut, que se traduce por que no, y con el nexo nenon, que se traduce como que no también, que van a completar a qué tipos de verbos, como aquí se dice, a tipos de verbos que significan temor. Timeo, ne, timeo, ut, timeo, nenón. Aquí hablo de los nexos que introducen. ¿Sí? Vamos a seguir refiriéndonos a estos ejemplos. Hasta luego, Fifi. Ya se fue Fifi, ya no me escucho.
vamos a seguir refiriéndonos a estos tipos de nexos, Graciela, y vamos a volver al cuadro. A lo mejor ya con los ejemplos va a quedar más claro esto, pero este es para que tengan aquí muy claramente que dependen del tipo de verbo y que van a funcionar como objetos directos, fíjense bien, o como sujetos. Y luego, los verbos de voluntad, aquí en voluntad agrego 3 verbos. El verbo que significa querer, volo. El verbo que significa no querer, quiero y no quiero, no lo. Y el verbo que significa querer más o preferir, malo. Ajá, malo. Entonces, el objeto directo de estos verbos, puedo decir, quiero un libro, pero también puedo decir, quiero comprar un libro. ¿Sí? Fíjense, o sea, el objeto directo puede ser un simple acusativo o puede ser una oración de infinitivo, una oración de subjuntivo o una oración introducida con ut más subjuntivo. ¿Saben qué voy a hacer con los nexos ahorita que los voy a, que los voy a, que voy a reestructurar mi tablita, a hacer, a enchularla para ustedes? ¿Ah? Voy a encerrar los nexos en recuadrito para que vean que ese es solamente el nexo introductor, ¿sale? El nexo introductor. Y ahora, específicamente el verbo, los imperativos, ajá, el imperativo fac, haz que, fac, y el imperativo caue, de donde tenemos un famoso mosaico de romano, de Pompeya, en donde está un perrito, ¿no? Y que dice Caue Canem, ajá, que es nuestro famoso cuidado con el perro, ajá, Caue Canem, es el verbo caue, cuida que, igual podría decir, exactamente, Ludo, Caue Canem, igual podría decir cuidado con el perro, o puedo decir cuida que no te muerda el perro, o cuida no pisar al perro. O sea, eso quiere decir que el verbo caue puede complementarse, como Ludo nos puso en el chat ahora, caue canem, con un simple acusativo, objeto directo, o puede ser una oración una oración en subjuntivo. Ajá. Caue valeas. Cuida que estés bien, cuídate. Puede ser. Vamos a ver todos estos tipos de oraciones, Graciela. Todos, nos faltan los ejemplos, naturalmente. Bueno, pues el viernes empiezo a ver los tipos de oraciones, o sea, empezaremos aquí con qué. Por eso necesito que, necesito que ustedes aquí identifiquen cuáles son los verbos para que cuando identifiquen que este es un verbo y este es un verbo, pero entonces este verbo facit y este verbo disputantem hacen del verbo facio más participio presente que tienen aquí. Aquí hay una construcción ¿de qué? Causativa, una perífrasis causativa, ¿sí? Entonces, Genofonte es el que hace pelear, hace que discuta, que enfrente, que Sócrates pelee. ¿Sí se fijan? Entonces, aquí es donde necesitamos, argumentar, discutir, ¿no? Entonces, hace que Sócrates argumente o hace argumentar. No argumenta, Genofonte no argumenta. Genofonte hace argumentar. Es como si dijera aquí, hace a Sócrates argumentante, ¿no? Hace argumentar ¿a quién? A Sócrates. ¿Y qué le hace argumentar? Luego aquí vamos a tener otros infinitivos, otra construcción. Voy a tener el verbo queri, quaeri
y el verbo oporte, ¿no? Entonces, lo que necesito para que veamos los tipos de oraciones que hay es que esto no lo olviden, por favor, no lo olviden. Subrayar los tipos de verbos, ya que ustedes subrayen los verbos, los analizan. Ajá. Está en presente, está en tercera persona y necesito que los enuncien. Tienen de aquí al viernes. Yo sé que tienen otras tareas, pero y otras ocupaciones, yo lo sé, pero esto les va a servir también para ponerse a estudiar todo lo que ya llevamos del latín. Enuncien los verbos, búsquenlos en el diccionario. Sobre todo, búsquenlos en el diccionario. No para saber su significado, sino para que al buscarlos en el diccionario vean de qué manera se van modificando, por lo tanto, en qué caso, en qué tiempo y modo están. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo oración por oración. Y no vamos a dejar pasar una oración, es decir, en este caso esta oración, sin decir, esta oración, ¿en dónde la voy a colocar? La voy a colocar aquí. Es una oración con perífrasis causativa, pero también tiene otra oración al tener argumentar de lengua, completiva de infinitivo, ¿no? Ya lo veremos así. ¿Les parece? ¿Sí? Aquí está entonces esta tablita que se la voy a mandar al rato. Entonces, con esta tablita es con la que vamos a estar trabajando el análisis oracional, ¿vale? La mando al ratito, muchachos. Voy a dejar de compartir. Voy a parar la grabación.